Continuamos y a ver si podemos ya acabar todo el listado de ejercicios que hemos ido viendo, preguntas de examen que podrían ser preguntas potencialmente de examen basadas en artículos. Todo esto son artículos, en concreto artículos de oceanografía, artículos que yo he trabajado con mis alumnos de oceanografía en clase y que ahora pues los planteo en forma de ejercicios, de problemas, de examen, de preguntas de examen para ir acostumbrándose a leer artículos y a interpretar la estadística de los artículos. Mirad, en la pregunta 37 aparece una figura, en esta figura, donde se relacionan dos variables oceanográficas. A nosotros, como digamos estudiantes de estadística ahora, lo que nos interesa es que esto es una variable, esto es otra variable. Yo siempre insisto que el objetivo es aprender estadística. Si sabéis oceanografía, o sabéis medicina, o sabéis psicología, y además conocéis estadística, pues ya está. La fórmula perfecta, son las dos caras de la moneda para poderos relacionar con los artículos científicos que veréis habitualmente. Pero mi trabajo es transmitiros los conocimientos estadísticos para entender lo que aparece en una figura como esta. Esta es una figura donde se relacionan dos variables. Ya se intuye, viendo estos valores, que la relación es inversa, es una relación inversa, con una R cuadrado de 0,68, que para calcular la R tendríamos que hacer la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0,68 me daría cuál es la correlación. Pero además le tendría que poner el negativo, claro, porque la correlación es negativa, es una relación inversa. Cuanto más grande esta variable, más pequeña es esta. Cuanto más pequeña es esta, más grande es esta, como podéis ver. La pregunta es, discute sobre cuáles serían las conclusiones previsibles en el contraste de hipótesis sobre el término independiente. Fijaros una cosa interesante. En esta tabla, en esta figura, a mí hay algo que no me gusta, que no aparece ningún p-valor, ni ningún intervalo de confianza. Esto a mí no me gusta. Como estadístico necesito que haya un p-valor. Ya se intuye que esto va a ser estadísticamente significativo. Esta R con este tamaño de muestra, yo como estadístico por mi experiencia de hace muchos años, ya os diría, esto es seguro, me juego lo que sea, de que esta correlación, la correlación negativa que saldría de esta R cuadrado, es estadísticamente significativa. Pero no cuesta nada ponerlo. P menor de 0,001 o P menor de 0,05, ya me basta con esto, significativo, quiere decir fiable. No es por azar esta correlación, esta R cuadrado, ni esta pendiente, que como podéis ver es negativa, obviamente, es una pendiente negativa. Pero aquí lo que me interesa especialmente es entender la pregunta. La pregunta no me habla ni de la pendiente ni de la correlación, que ya sabéis que tienen el mismo destino, aunque valor diferente, obviamente. Signo sí que es el mismo, pero significación, si lo uno es significativo, la otra lo es. Si uno no es significativo, la otra tampoco lo es. Si el intervalo de confianza contiene el cero de la pendiente, también contiene el cero en la correlación. Si no lo contiene el cero, no contiene tampoco el intervalo de confianza de la correlación. Pero el término independiente, este 79,95, que sería, si continuáramos la línea recta, donde cruzaría este, ¿veis? El 79,95, prácticamente 80, ¿veis? Si seguimos esta línea recta, llegamos al 80, ¿veis? ¿Lo veis? Este es el término independiente, el valor de la y cuando la x es 0. La pregunta es, discute si sería significativo, ¿no? ¿Qué conclusiones provienen del contraste de hipótesis? El contraste de hipótesis, tanto de la pendiente como de la correlación, como del término independiente, es que vale 0. Claro, viendo cómo van estos valores, pensar que es 0, la hipótesis nula es que es 0, o sea que esta recta
que es muestral, la poblacional podría pasar por el cero. Podría pasar. Hombre, parece muy improbable, ¿verdad? Estamos muy lejos. O sea, lo que yo pediría en una pregunta como esta es que se dijera, hombre, por tal como son los datos, el intervalo de confianza del término independiente, que giraría en torno a 80, pues no puede estar, es muy difícil, teniendo en cuenta la variación que yo tengo, la dispersión que yo tengo y el tamaño de muestra que yo tengo, pensar que el intervalo de confianza empezara por aquí y acabara mucho más arriba, porque obviamente este valor estaría en el medio. Pensar que empieza aquí, hombre, es muy poco probable, ¿no? Para que incluya el cero y que no sea significativo. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que esto va a ser, que el contraste de hipótesis me va a decir que es el p-valor inferior a 0.05 o, en términos de intervalo de confianza, que el intervalo de confianza no cogerá el cero. La pregunta 38. Aquí me aparece dos variedades de Daphnia, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero en todo caso, Daphnias en dos situaciones diferentes y cómo se comportan en este medio, con este medio de aquí. Bueno, pues me dice que el p-valor es 0,40. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo una situación como esta, lo que parece clarísimamente, ya me dice que las barras indican el error estándar. Fijaros que, si os dais cuenta, si esto es el error estándar, dos veces el error estándar sería el intervalo de confianza. Aquí tengo dudas de si realmente esto es el error estándar propiamente dicho, esta distancia, o ya aquí el software ya ha proporcionado el intervalo de confianza de la media, que sería lo más habitual. Pero bueno, en todo caso, si yo me creo esto, fijaos, me está dando además el valor de la t-de-student, el p-valor. El p-valor en la t-de-student, la hipótesis nula es que es cero, la diferencia de medias poblacionales, o sea, que las medias poblacionales son iguales, la de estos dos grupos. Claro, fijaros que el intervalo de confianza de la media, si es este, empezaría por aquí. Se tocan. Se tocan los dos intervalos. Este empezaría por aquí. Aquí simplemente me han dibujado este trocito de aquí. Viendo esto y teniendo en cuenta el p-valor, que es 0,40, que quiere decir que están muy solapados los intervalos, o sea, están muy mezcladas las dos poblaciones, sí que es posible que esto sea el error estándar y que entonces el intervalo de confianza de la media tendría que ser dos veces esto y que acabaría aquí y por lo tanto empezaría aquí y estarían claramente muy mezcladas las dos poblaciones. Pero en todo caso, explica brevemente a partir de los intervalos de confianza las conclusiones de este estudio es: aquí no hay diferencias porque los intervalos de confianza están muy mezclados los dos, están solapados. Fijaros que si fuera el intervalo, empezaría aquí y acabaría aquí, y este empezaría por aquí. ¿Veis? Más o menos esto de aquí, si lo pongo aquí. Y se están tocando los intervalos. Cuando dos intervalos de confianza se tocan, quiere decir que la diferencia no es estadísticamente significativa. Si además esto es, que posiblemente sea el error estándar y por lo tanto tenga que hacer para hacer el intervalo de confianza dos veces, quiere decir que estas dos muestras están muy mezcladas, que la diferencia no es significativa y esto está reflejado en el p-valor. Y todo lo contrario vemos aquí, ¿veis? 0.02. Si esto es el error estándar, fijaros que más o menos vendría por aquí, esto para abajo vendría por aquí. Si esto es el error estándar,
para construir el intervalo de confianza tendríamos que hacer 2 veces el error estándar. Por tanto, empezaría aquí el intervalo y acabaría aquí. Pero en este caso, fijaros que el intervalo vendría por aquí. ¿Veis? 2 veces esto de aquí. Una vez vendría por aquí. Si estuvierais en un examen, pues ¿qué tendríais que hacer? Pues 2 veces el error estándar, pues vendría por aquí más o menos. Por tanto, el intervalo vendría de aquí hasta aquí más o menos. Y este, 2 veces. Fijaros una cosa interesante. Ya a mí, esto ya me inclino a pensar, más bien en este caso sobre todo, dice un p-valor inferior a 0.02. No es muy holgado, no es un p-valor muy holgado, pero es un p-valor significativo. No se pueden tocar los intervalos. Entonces, bueno, es claro, si son 2 veces estaría por aquí, estaría por aquí, y este 2 veces estaría por aquí más o menos. Bueno, no, es posible que se pueda interpretar, Sí, está bien, yo creo que es correcto. 2 veces sería, vendría por aquí y aquí, estaría por aquí más o menos, 2 veces. Y 2 veces este estaría más o menos por aquí. No se tocarían los intervalos, si hacéis una proyección, esto multiplicado por 2 vendría aquí. Y esto, esta altura, si la empiezo a medir desde aquí para abajo, estaría por aquí. ¿De acuerdo? Y aquí, 2 veces estaría por aquí y esto 2 veces estaría por aquí. Por lo tanto, no se tocarían por poco. Y esto está en coherencia con el 0.02, ¿veis? O sea que me inclino a pensar que aquí han representado realmente el error estándar. Cosa que no es muy habitual. Yo diría que más bien cuando se ponen estas barritas en histogramas de este tipo, se da el intervalo de confianza de la media. Pero bueno, en todo caso, la explicación sería esta, de que si construyo los intervalos de confianza de la media de aquí y de aquí, en este caso no se tocan por poco y en este caso se solapan, y por lo tanto es coherente con el p-valor aquí de no significación, de no diferencia de medias y aquí de significación, o sea, de diferencia de medias. Aquí lo mismo, explicablemente a partir de los intervalos de confianza las conclusiones de este estudio. ¿Hay coherencia entre estas conclusiones y las que aporta el contraste de hipótesis? De nuevo me está diciendo, supongo aquí, que las barras indican el error estándar, ¿veis? Por lo tanto, esto 2 veces vendría por aquí, ¿veis? El intervalo de confianza de la media acabaría por aquí y este 2 veces estaría por aquí. Y esto no se tocarían, ¿veis? El intervalo vendría por aquí y este vendría por aquí. Son 2 intervalos que no se solapan. Por esto el p-valor es inferior a 0.05 y no muy inferior. Pensad que si esta barra de este grupo de Daphnia vinieran por aquí abajo, tuvieran este mismo intervalo, estuviera tan alejado, este p-valor disminuiría. Y obviamente si esto subiera más para arriba, esto estuviera por aquí, se solaparan los intervalos de confianza, el p-valor sería superior a 0.05. ¿De acuerdo? La pregunta 40 es muy fácil, dice, ¿cuántos contrastes de hipótesis se muestran en esta tabla? Pues mirad, todo esto son contrastes de hipótesis. Todo esto también. Todo esto también. Hay P's, ¿ves? ¿Veis? Lo que pasa es que no me dan la P. Me lo dan, ¿veis? No significativo, quiere decir mayor de 0,05, mayor o igual que 0,05, un asterisco menor de 0,05, 2 menor de 0,01, 3 menor de 0,001. No me dan el p-valor, pero me dan. Esto es muy habitual en estadística, en las tablas de los artículos. Por aquí me da claramente significativo,
solo me dan las R's cuadrados para no contaminar, que es de las que son significativas. Quiere decir que las no significativas son muy pequeñas, las R's cuadrados. Por lo tanto, fijaros, contrastes de hipótesis, tengo aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 por 4. 32, 64. 64 contrastes de hipótesis. ¿De acuerdo? 64 contrastes de hipótesis es lo que muestra este artículo. Esto es una tabla nova que aquí es de una nova de 2 factores, lo dice aquí, es un análisis de 2 factores, ¿de acuerdo? El primero es solo de meses y lugares, el otro es de sexo, y además de meses y localizaciones. En un two-way y un three-way. Un two-way ANOVA, un three-way ANOVA. Por tanto, aquí hay vacíos, ¿de acuerdo? Y solo me marca los que son significativos. En blanco, todos estos en blanco, todos estos en blanco, este temperatura aquí en blanco, oxígeno en blanco, y aquí no, esto está vacío, no es en blanco porque no es significativo. Estos blancos de aquí, este de aquí, este de aquí no son significativos, o todos estos de aquí, porque este es de 3 factores. Muy brevemente explica cuáles son las principales conclusiones que se pueden obtener. Bueno, pues que para estas variables de aquí no hay diferencia entre meses, en la temperatura no hay diferencia entre lugares, el oxígeno hay diferencia entre lugares, en cambio salinidad sí, clorofila y TPM y POM. En cambio, en este tipo de variables más biológicas, podríamos decir, que son más exteriores, más de ambiente, pues hay diferencia en las que marcan, las que no, hay más diferencias, pero en meses y lugares, pero en sexo no hay diferencia, únicamente en glicógeno. 42. ¿En qué zonas se prevé una mayor desigualdad en el reparto de caudales? Este es un artículo que trabaja con el índice de Gini. Este es el coeficiente o el índice de Gini. Y fijaros que estos son zonas del mundo, y lo que se está evaluando es el nivel del caudal de los diferentes ríos. Este es el que tiene un índice de Gini más grande. Y el índice de Gini más grande quiere decir que hay más desigualdad en el reparto. Y un índice de Gini más bajo es que hay más igualdad en el reparto. O sea, estas zonas marinas serían, estas zonas del mundo, muestran ríos con más igualdad de caudal, hay más desigualdad de caudal, más desigualdad de caudales, y estas zonas de aquí, que están con valores, ¿veis? Más de índice Gini más bajo, quiere decir que hay más igualdad de caudal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, índice de Gini muy importante porque lo que evaluar es el grado de reparto, del total, cómo se reparten entre las diferentes entidades que están estudiándose. Y vayamos con la última pregunta. Es de regresión logística. Esta es una tabla de un artículo de regresión logística. La regresión logística, la característica es que la variable respuesta, la variable i, es dicotómica. Son 2 valores. Aquí, en concreto, la presencia o no de estas diferentes especies de cetáceos. Presencia o no en zonas marinas diferentes de cetáceo. El cetáceo está o no, pero en base a una serie de muestreos, lo que se ha hecho es estudiar qué variables están contribuyendo a que haya posibilidades, están relacionadas con la presencia o no de estas diferentes especies de cetáceos. Este es el coeficiente, aquí está
la especie del cetáceo estudiado, aquí las variables que han estudiado como significativas o que valía la pena introducirlas como significativas, y aquí los coeficientes. El coeficiente B, que ya sabéis que si es positivo quiere decir que el valor de aquella variable es una relación de que cuanto más grande, más posibilidades de que haya el valor 1, que en este caso sería la presencia de esta especie, y el 0 la no presencia. Estamos evaluando presencia respecto a ausencia. Presencia respecto a ausencia. Por lo tanto, esto hay que pensar que la presencia es un 1 y la ausencia es un 0. La pregunta dice, construye el intervalo de confianza del 95% del coeficiente B de la variable slope SD, o sea, la pendiente, la desviación estándar de las pendientes. La zona marina, pues si es muy igual la pendiente que hay en aquella zona marina, pendiente de la, digamos, del ventos, de la zona de la profundidad, digamos, el suelo. Si hay mucha diferencia de pendientes, pues tendremos mucha desviación estándar. Si todo es muy igual, tendremos una desviación estándar muy próxima a cero, muy pequeña. Esto es el slope, de la desviación estándar del slope, de la pendiente. Me está hablando de la especie esta de aquí. Por tanto, me está hablando de este coeficiente, que, como podéis ver, tiene un determinado error estándar, tiene un valor, este es el estadístico, vendría a ser como la t-de-Student, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí tengo el p-valor, que me está diciendo que es significativo. Y en negativo, ¿esto qué quiere decir? Que si es en negativo quiere decir que esta especie, cuanta más diferencia de profundidades, cuanto más dispersión de profundidades, más diferencia de profundidades, más cambio de profundidad, más digamos, aquello que estás y de repente hay una caída, ¿no? Y después vuelve a subir el fondo marino, ¿no? Con más dispersión, ¿no? Hay variabilidad de dispersión, pues esto hace que haya menos presencia de este delfín. Cosa que en algunos casos, por ejemplo, pues aquí la profundidad, que es la diferencia de la desviación estándar de las profundidades. Aquí es de la pendiente, por lo tanto es, bueno, más que eso de que la pendiente va cambiando la pendiente, pues esto hace que haya más bien, va en contra de la presencia, o sea, es una especie de cetáceo que necesita una uniformidad en la pendiente, que haya una pendiente muy, muy igual. Esto es lo que le produce comodidad. Cuando ve mucha dispersión, pues la encuentra que se siente incómodo, más bien huye de aquella zona, de aquellas zonas con mucha desviación estándar de la pendiente. Pero la pregunta es que construyas el intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, aquí la clave es entender que esto es el valor estimado de B y esta es la dispersión, el error estándar. Entonces, para construir un intervalo de confianza, que tendríamos que coger pues este valor y sumarle y restarle dos veces, o para hacerlo exactamente 1,96 veces, por aquello de la campana de Gauss y de que 1,90 más menos, la media más menos 1,96 desviaciones estándar construyes un intervalo del 95. Bueno, pues si vamos a calcular, aquí tenemos la B, aquí tenemos el estándar error. Si yo calculo el valor de la B menos 1,96 veces el error estándar, le resto, y a el valor de B le sumo 1,96 veces el error estándar, construyo, si calculo esto y calculo esto, este intervalo de confianza. Clave de esto.
el intervalo de confianza no contiene al cero. Si no contiene al cero, quiere decir que es estadísticamente significativo, que es un coeficiente negativo. Aquí tendríamos, si lo calculáramos, que no lo hace este artículo, calculáramos la odds ratio, que yo podría preguntarlo esto, imaginaos que yo os preguntara, calcúlame la odds ratio en esta especie de cetáceo, del slope, de la desviación estándar del slope. Pues sería e elevado a menos 0,10, 65, 73, 57. ¿Y el intervalo de confianza cuál sería? Pues e elevado a esto y e elevado a esto. O sea, el valor de la odds ratio sería e elevado a menos 0,10657, que me daría una odds ratio menor que 1, ¿de acuerdo? Una odds ratio menor que 1, porque es e elevado a un valor menor que 0, me daría una odds ratio menor que 1. Por lo tanto, en el sentido médico que utilizamos muchas veces en regresión logística, sería protectora, sería una odds ratio protectora, que quiere decir que cuidado con esto, que el tener una desviación estándar de la pendiente, una desviación estándar de la pendiente grande, digamos, lo que hace es que haya menos, te protege, haya menos, baja, la curva va la regresión logística va de arriba a abajo, o sea, al aumentar la desviación estándar de la pendiente, hay menos probabilidad de presencia. Te protege de la presencia. Es un poco un juego de palabras. Quiere decir que en este caso hay menos presencia. Te protege de la presencia, o sea, hay menos presencia de esta especie de cetáceo. Cuidado con esto, porque la terminología de riesgo y protección es una terminología que nos va muy bien cuando estamos analizando algo de contaminación, algo que va mal, ¿de acuerdo? En este caso hay que ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que podríamos decir aquí es que el intervalo de confianza no contiene al 0, muy bien. La odds ratio no contendría el 1, sería menor, no contendría el 1. El intervalo de confianza, porque al hacer e elevado a esto y e elevado a esto, los dos valores serían menores que 1, no sería significativo porque no contiene al 1 y además sería protector en el sentido de que hay menos posibilidades del 1, pero como el 1 es presencia, quiere decir que hay más ausencia. Quiere decir que al aumentar la desviación estándar de la pendiente, hay menos presencia de esta especie. Por lo tanto, lo que le va bien a esta especie para que esté presente es que haya poca desviación estándar, o sea, que estemos en la parte izquierda de la curva, porque la curva de la regresión logista va, en este caso al ser un coeficiente negativo, va de arriba para abajo. Por lo tanto, para que haya mucha presencia, porque hemos dicho que marcamos con un 1 la presencia, esto es lo que me está diciendo, presencia, ausencia, resultado de la regresión binaria, presencia versus ausencia, 1 versus 0, es que en este caso, cuando hay menos desviación estándar de la pendiente, hay más presencia. Y cuando hubiera más, cuando hay más desviación estándar, más variación de pendientes en una zona marina, hay menos presencia de esta especie de cetáceo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto acabamos todo este repertorio de artículos, de preguntas sobre artículos de oceanografía que hemos visto en el curso que yo he dado de oceanografía basado en artículos científicos. Me interesa mucho esta dimensión, creo que estoy muy contento de cómo ha funcionado el curso y de cómo hemos visto la estadística a través de artículos. Espero que os haya sido útil estos problemas planteados a partir de artículos. Muchas gracias.